Hola a todos y bienvenidos a Sisu Peak Performance Podcast. Hoy conmigo tengo a Richie Sede, psicólogo deportivo. Richie estudió la carrera de psicología en Corban University y también completó su Masters en Clinical Mental Health Counseling. Ahora Richie se encuentra trabajando con jugadores de varias disciplinas deportivas que buscan encontrar su rendimiento mental y físico tanto dentro como fuera del terreno de juego, incluyendo el equipo femenino de Corban University. Richie, ¿cómo estás? Bien, hermano, gracias por la oportunidad. Estoy feliz de estar aquí contigo. Muy contento de tenerte aquí, de hablar de psicología deportiva, de hablar de cómo podemos ayudar a jugadores a aumentar su rendimiento dentro del terreno de juego y también darles estrategias para manejar mejor el día a día. Entonces, Richie, antes de que nos metamos en materia, para aquel que no te conozca, me gustaría que te introdujeras, que contaras un poquito sobre ti, cómo llegaste a Estados Unidos. Los dos hemos tenido una historia similar en cuanto al tener que salir de nuestro país y buscarnos la vida en otro. Y nada, cuéntanos un poquito más sobre ti y qué te hizo entrar en el mundo de la psicología deportiva. Bueno, comenzando con mi historia, yo soy procedente de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Ahí crecí. Hace 6 años me moví hacia el estado de Oregon. Jugué béisbol desde los 5 años. Jugué por 18 años. eh, y eso fue lo que o sea, mi experiencia como beisbolista es lo que me trajo a el interés en la psicología deportiva, salud mental, pero mi historia tiene muchas altas y bajas. En el béisbol experimenté lesiones en mi codo derecho, lo cual fue una etapa muy difícil. Recuerdo cuando tenía 15 años de edad y en República Dominicana el sistema es muy rápido. Lo que significa es que para un pelotero estar listo para la firma debe de ser alrededor de los 12 o 13 años de edad y hay que estar listo, o sea, para estar en una academia buena y para en el Julio 2, que ya cambió, para obtener una firma millonaria. Este era el sueño mío, como todo dominicano. O el béisbol, aparte de ser mi pasión, era mi sueño para poder lograr algo grande en mi vida, o lograr ayudar a mi familia y lograr mis sueños. Pero en mi caso no se me dio. So, yo fui, switch hitter, jugué shortstop y hasta outfielder en la República Dominicana. Y un torneo que me abrió las puertas para llegar más lejos fue el RBI. So, la RBI, yo jugué como por 3 años. Recuerdo que en el 2016, yo batí 400, algo apoteósico. Y recuerdo que cuando estaban eligiendo a los jugadores de mi provincia, lamentablemente no me eligieron por X o Y razón. No, no fui elegido, lo cual fue un momento muy difícil para mí. Recuerdo, lloré y estaba muy desanimado a continuar jugando al béisbol. Pero gracias a Dios tuve un gran apoyo de mi familia, son mis padres, mis hermanos, mis entrenadores, eh, bastante ayuda. Yo recuerdo que llegó un punto que yo tenía 17 años, creo que era, 17, 18 años, eh, ya muchas personas me decían que andaba buscando yo jugando al béisbol y eso fue muy, muy decepcionante hasta el punto que tuve una conversación difícil con mi papá y mi hermano y le dije, ya voy a dejar el béisbol, eh, ya voy a enganchar los clavos, como dicen en mi país, me voy a retirar y ellos me sentaron, me dijeron, Richie, oye lo que vamos a hacer, continúa estudiando inglés, sigue preparándote en tu educación y continúa entrenando tú solo. O sea, por lo menos mantente entrenando y ve la Liga Guzmán de los Santos para darle práctica a los niños y continuar desarrollando mi potencial. Toda esta oportunidad con la Liga Guzmán de los Santos, pude conocer a muchos padres, ayudar a los niños y compartir mi conocimiento con ellos. Muchas personas
creían en mi potencial y decían que por qué me había retirado del béisbol. Yo le explicaba, a mí, estamos en Dominicana y hay que seguir echando hacia adelante. So, recuerdo en el 2017, ah, la RBI volvía, yo tenía 18 años y era mi último año para poder intentar jugar en mi último torneo, en el inglés por inversión, 4 horas al día, 5 veces a la semana, y simplemente practicaba como 3 horas a la semana. So, ya yo estaba, quien dice, retirado del béisbol, pero intenté jugar en la RBI por mi último año. Gracias a Dios pude poner buenos números, 300, di como 3 triples. Eso fue algo muy impresionante y pude ser elegido para representar a San Pedro de Macorís y luego sucesivamente representé a República Dominicana. Jugamos ahí en Florida, en Miami por un buen tiempo, unos cuantos días. Perdimos contra el equipo de Puerto Rico, pero fue una experiencia única que, por ejemplo, en mi resumen, eso me fue de mucha ayuda para cuando decidí visitar los Estados Unidos, vine a visitar a mis padres, eh, intenté aplicar a diferentes universidades. Yo no sabía la diferencia de qué es un JUCO, qué es un community college. Yo Mm, lo que quería es seguir jugando béisbol y gracias a Dios a través de la iglesia El Buen Pastor conocí personas que tenían conexiones con community colleges. Y, ¿qué te digo? Mi experiencia fue difícil en ciertas ocasiones. Eh, no todos los entrenadores estaban muy felices con todo mi potencial, que tú dirías, ¿cómo así? Lo que pasa es que hay ciertos entrenadores que tienen diferentes formatos, entonces el hecho de yo llegar a un equipo y tener mucho potencial podría quitarle puesto a sus jugadores favoritos, entonces no me elegían, pero hubo una universidad en Washington, Oregon. Intenté, y te estoy dando la historia solamente del béisbol porque es lo que me trajo aquí a Estados claro. Unidos. Eh, pero sí, intenté en varias universidades, hubo un community college que fui, el entrenador estaba muy emocionado y, ¿qué te digo? Mi familia nosotros no teníamos mucho dinero para poder, ¿cómo te digo? Afford la universidad, poder pagar, costear. Y mi mamá, yo recuerdo, mi mamá, ella dijo, no, Richie, nosotros andamos buscando algo que tú no tengas que pagar un peso. Y nada, el entrenador, yo le dije que era cristiano y el entrenador sabía de la Universidad de Corban. Entonces, él mismo, háblate con ese entrenador y mira a ver qué pasa. Yo recuerdo, los hermanos de la iglesia me llevaban a los tryouts porque no teníamos, o sea, cómo llegar siquiera a la universidad. Y gracias a Dios, o sea, cuando yo venía con ese resumen de haber jugado, representado a la República Dominicana, llamaba mucho la atención, más el potencial de mis habilidades como jugador y mis creencias cristianas, y eso me abrió la puerta aquí en Corben y en el resto ha sido historia. Claro. Wow. Qué historia, qué historia. ¿Cómo te sentiste cuando representaste a República Dominicana? Oh, un sueño hecho realidad, man. Eso es algo que, por cierto, pensé traer mi chaqueta hoy. Ah, pero no, es un sueño único porque, como te digo, República Dominicana es conocida, por el área turística, por los peloteros, el merengue, la bachata, pero el tú poder jugar a representar a tu país es algo único. Es un sueño de cada joven. Tú sabes más que yo de la pasión que se vive cuando viene el World Classic, el Clásico Mundial, y ahí estamos. Es algo Ujú. único, el Plátano Power. Todo muy emocionante. Algo que me siento muy orgulloso y que por mis tendencias perfeccionistas, yo recuerdo que no lo miraba como un logro tan grande. Era como, "Oh, ok, tú sabes, representé a Dominicana, pero ahora que miro para atrás, y yo digo, wow, lo que yo logré es muy difícil porque para poder hacerlo tuve que, miles de jugadores intentaron tener esa oportunidad y yo fui uno de ellos. So, me siento Mm. muy honrado y muy agradecido.
Bueno, y es verdad, el tema del perfeccionismo, ¿no? Te puede, te puede ayudar, te ayuda como también te debilita a veces. Ya lo sabes. Sí, eso es algo muy difícil, que eso lo veo muy común en los atletas que estoy ayudando ahora mismo. Mm. Sí, es que al final yo creo que también es un balance, ¿no? Porque es verdad que tú necesitas tener una meta, necesitas tener una motivación para conseguir aquello que quieres lograr en la vida, pero al mismo tiempo hay veces que el obsesionarte, ¿no? Con que las cosas no salgan bien puede hacer que experimentes esas emociones negativas que te impidan hacer lo que tienes que hacer para mejorar, para cumplir ese objetivo que tenías en mente. Ujú. Y que a veces es como un arma de doble filo. O sea, en un momento te puede ser de muchísima ayuda para progresar, pero ya llega un punto de que no puedes seguir utilizando el mismo mecanismo porque es demasiado. So, es un arma de doble filo. ¿Cómo fue, Richie, esa relación con el perfeccionismo? Porque ahora obviamente es algo que estás trabajando, ¿no? Con jugadores y jugadoras. ¿O hubo algún momento durante tu carrera o fue después de que terminaras que empezaste a cambiar un poco la relación esa con el ser perfecto? Eh, yo creo que es algo que te digo, que estoy en proceso, sigo creciendo en esa área, ah, porque yo personalmente pienso de que el perfeccionismo viene basado en tu apego, o sea, basado en tu um, estilo de attachment style, tu estilo de apego. Basado, por ejemplo, o sea, viene desde pequeño, o sea, viene Mm. de esas necesidades que tú quizás no tuviste a alguien y tú tenías que salir y estar enfrente. Por ejemplo, a mí algo que me llamó la atención fue cuando ya iba a terminar mi carrera del béisbol. Ya llegó un tiempo que yo dije, espérate, o sea, yo entiendo que yo tengo mucha presión en mí mismo y de que yo quiero jugar a nivel profesional. Cuando estaba aquí en Corbin, esa era mi visión. Pero yo decía, espérate, pero no voy a poder disfrutar esta oportunidad única. Cual, o sea, todo el mundo aquí, me di cuenta que no todas las personas aquí en Estados Unidos logran jugar al nivel que yo jugué y ser titular. O sea, yo me dije, espérate, vamos a reflexionar. Tú has alcanzado mucho. Cuando tú miras para atrás, no todas las personas que jugaron contigo están al nivel que tú estás hoy en día. Entonces, me di cuenta de que lo que yo había alcanzado no era algo muy común. Eso me ayudó como a bajar un poco. O sea, que cuando cometí un error, no bajaba la cabeza, me recordaba, yo utilizaba, que eso es algo que le digo a los atletas. Yo tenía una muñequera roja y esa muñequera roja me la dio un amigo. Y entonces cada vez que mi perfeccionismo venía, esas expectativas, esa presión que yo me ponía en mí mismo, eso me recordaba de dónde vengo. O sea, recuerda de dónde vienes, estás aquí con un propósito, estás aquí por casualidad, Mm. lo que hoy tienes, tienes que disfrutarlo. Eso me ayudó bastante a bajar esa presión y, o sea, saber de que lo que yo había alcanzado era único y que si no le bajaba, no iba a poder disfrutar o sea, lo que había ganado. Claro, es que al final, cuando tú estabas intentando, ¿no? Ser lo mejor posible, de nuevo, tú quieres que las cosas te salgan bien, ¿no? Entonces, esa ¿Mm? motivación de hacer las cosas bien está muy bien, de hecho, la necesitas. El problema es cuando se convierte en algo que te impide hacer esas acciones todos los días que te van a ayudar a ser mejor cada día. Y me ha gustado mucho porque esa reflexión que has tenido, porque cuando hablamos del tema de la gratitud, ¿verdad? El tema de estar content, ¿no? Estar satisfecho con lo que estás experimentando en ese momento. No significa que seas conformista, que hay mucha gente que confunde la gratitud con el conformismo, sino es esa percepción de, ok, en un día malo realmente estamos tan mal, vamos a pensar en cosas positivas, vamos a pensar en qué está yendo bien ahora mismo, cómo estoy ahora mejor a como estaba antes y voy a intentar nutrirme
de ese sentimiento para tener un mejor rendimiento en el campo. Y esa sensación que tienes en el campo al final se va a trasladar en que vas a estar más a gusto en tu día a día. Y en vez de estar pensando una y otra vez durante horas después de que acaba el juego las cosas que podías haber hecho, cómo podría haber ido, estás más tranquilo, eres capaz de aceptar esa información de manera más objetiva y puedes seguir adelante. No, por supuesto. Cuando dice eso, me recuerda a esta teoría que se llama Acceptance and Commitment Therapy, Mm, que es algo que, o sea, cuando lo escucho me hace sentir difícil como aceptar todo, pero al final del día yo creo que lo que los atletas a veces olvidan es estar en el presente, en el aquí y el ahora, ujú. que son las cosas que yo puedo controlar, cómo puedo estar presente, ok, si cometí un error, ok, no nos vamos a enfocar en las estadísticas, stats del año completo, que por eso te va a afectar. Vamos aquí, en este juego, estoy aquí y en la próxima oportunidad es que voy a mejorar. Porque creo que el problema es el enfoque en el futuro. A veces nos enfocamos tanto en la meta final y no nos damos cuenta, ok, este es mi proceso y el proceso va a tener altas y bajas. Entonces, ¿cómo yo enfrento las altas y cómo también puedo enfrentar las bajas? So, body language, todo influye en cómo nosotros enfrentamos las altas y las bajas. Sí, esa terapia de aceptación y compromiso es muy interesante porque el aceptar algo, ¿no? Cuando hablamos de que el jugador debería aceptar la situación, es porque cuando nos encontramos con ese momento en el que no sabemos si vamos a tener éxito en una situación o a lo mejor estamos lidiando con una situación difícil, puede ser una lesión, puede ser una conversación difícil que hayas tenido con el coach o puede ser que no te hayan ido las cosas bien, tu cerebro, ¿no? De nuevo, te empieza a dar información y hay veces que esos mensajes son hacia el diálogo de tendrías que haber hecho esto, qué estúpido eres, cómo puedes ser tan imbécil, ¿no? Le puedes poner el dialecto de insulto que prefieras, Ujú. pero todos hay un momento en el que pasamos sobre eso, de nuevo, como has mencionado tú antes, por las experiencias que hemos tenido anteriormente cuando somos pequeños, y se nos olvida que lo más importante en ese momento es aceptar la situación. ¿Para qué? Para poder tener esos cambios, para poder hacer esos cambios, para poder afrontar esa situación de mejor manera y enfocarte en las cosas que te van a ayudar a ser mejor, en vez de estar estancado en el pasado. Por supuesto. Y yo, en mi experiencia, conectándolo con o sea, la salud mental y el mental performance, um, en mi experiencia, las cosas que me impactaban más era mi autocharla. Eh, Cuando yo cometí un error, eso se me acababa el mundo. Yo quizás, algo que yo hacía bien era que mantenía mi cordura. Yo no creo que nadie te puede decir de que Richard trayó el guante y que casi rompió el saco, o que le dio un puño a una pared. Eso sí tú no vas a escuchar. Que eso tuvo un conflicto yo interno cuando veía eso en la cultura aquí. Porque en Dominicana el entrenador te decía, tú no me vas a romper mis útiles, o sea, mi bate, mi casco, pero aquí en Estados Unidos la cultura es diferente y esa es parte de las cosas que tuve que lidiar. Pero enfocándome en lo que te decía, la autocharla era muy difícil para mí, expectativas. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando veía a los scouts en las gradas, Mm. y combinado con mi familia, yo quería dar lo mejor. O sea, y por querer dar lo mejor, ahí era que cometía errores muy básicos. Yo recuerdo, le hacía swing a los picheos más altos que tú me puedes tirar, errores muy básicos. Yo te paraba toda la pelota, pero a veces cuando tenía esa presión, los tiros llegaban de un bound. Era algo interesante que yo creo, en mi experiencia, mirando hacia atrás, yo digo, si yo hubiese tenido a un mental performance o ir a terapia, porque creo que los dos te pueden ayudar en diferentes formas. Creo que mi carrera hubiese sido distinta.
Y por esa razón es que se los recomiendo a todos los atletas que me escuchen, si lo pueden hacer, que están a acceso a conseguir a alguien que lo pueda ayudar, creo que le puede impactar muchísimo en su carrera, ya sea en lo personal, ya sea con amistades, relaciones, le puede ser de mucha ayuda. Por eso, o sea, es lo que me llamó a la atención. Por eso es que hago lo que hago, y que tengo esta preparación, de que yo estoy haciendo lo que yo quería tener. Yo quería tener a alguien que esté conmigo, o sea, que me guíe, que me dé, por ejemplo, empatía cuando yo cometiera esos errores, y que me escuchara. Entonces es mi función hoy en día de ayudar a los atletas a tener eso. Y uno de mis mayores sueños, anhelo, es poder hacerlo en las prácticas en el terreno, no simplemente desde aquí, desde una computadora o en el aula. Yo quiero hacerlo en el terreno porque creo, esa es mi teoría, creo que si se practica en el terreno, creo que puede ser más eficaz, ya que los juegos pasan en el terreno. Claro, 100%. Y al final, bueno, has tocado varios puntos ahí muy interesantes. El primero siendo esa relación con el fallo, ¿no? Que tiene el jugador. Que al final, cuando tú miras los deportistas de diferentes deportes que están en la élite, ¿no? Hay este discurso muy famoso que lo sacó hace poco Roger Federer, en el que hablaba de que el 80%, él ha ganado el 80% de los partidos que ha jugado durante toda su carrera, siendo uno de los mejores tenistas de la historia. Gana el 80% de los partidos, pero gana un 52% de los puntos durante esos partidos. Es decir, la mayoría de partidos se deciden en el final o en que gana esos puntos que son críticos, que son claves, ¿no? En cada juego, en cada set. Y hay veces que se nos olvida porque la mente, ¿no? Te está dando el mensaje de tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo lo mejor posible. Y eso es verdad, pero no puedes evitar el fallar. No puedes ¿Mm? evitar el tener errores. Al final, los deportes son un juego de errores, especialmente en el béisbol, que como tú has dicho, teniendo esa media que tenías de bateo de 400, todavía tienes que fallar un montón de veces. Fallas 6 de cada 10. Es decir, vayas más del 50% y aún así tienes un gran año, ¿no? Como les pasa a muchos jugadores de élite. Y hay veces que se nos olvida. Entonces, la relación esa con el fallo es súper, súper importante de saber manejarla y que la terapia o el poder hablarlo con alguien, puede ser un mental performance coach, puede ser una persona también, un coach o un amigo en ese momento que te escuche y que pueda darte ese espacio a ti para aclarar tus ideas, aclarar tus pensamientos. Y bueno, si al final estás con una persona que te pueda dar esas herramientas, pues mejor, pero el poder hablarlo, ¿no? El no quedártelo dentro de tu cabeza, porque esos pensamientos que tenemos todos, hay veces que en la mente parecen un mundo, pero luego cuando tú reflexionas en el problema que tenías en tu vida hace 4 años, no, pues a lo mejor no era tan grave, ¿no? Pero en ese momento se caía el mundo. Desde tu experiencia personal, el poder seguir enfocado a pesar de la presión que puedas sentir en ese momento de fuera, ¿no? Tú comentabas en ejemplo de que cuando estabas en esos tryouts tenías tu familia que te estaba viendo, que querías que lo hicieras bien, y también los scouts que te estaban viendo. Y es que al final esta es una diferencia muy muy clara que vemos en esos jugadores que tienen mucho talento para el deporte que hacen, pero a la hora de la verdad, ¿no? A la hora en la que tienen que demostrarlo porque a lo mejor la mente está en otro sitio, porque no tienen las herramientas para enfocarse en ese momento, no son tan exitosos como pueden ser en otra situación. Y es que al final tú cuando estás entrenando, sí, o cuando tienes esos juegos amistosos, puedes hacerlo bien, pero a la hora de la verdad, ahí está lo que marca el resultado. Sí, y la diferencia también en el béisbol, tenemos la diferencia de jugadores que son de serie regular y hay otros jugadores que son de postemporada y la gente recuerda más a esos jugadores que hicieron algo excepcional en los momentos más difíciles de presión.
y por eso se le paga más dinero, hay más demanda y la gente los recuerda más a esas personas. Che, No te escucho. Ahora ¿no me sí. escuchas ahora? Ah, Ahora sí. 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 Sí, no, ¿puedes repetir lo último que habías dicho? oh, sí, sí, mencionaba que, por ejemplo, en el béisbol se da que hay jugadores que son de serie regular y hay jugadores que son de postemporada. La postemporada hay mucha más presión y muchas más expectativas. Y la gente mayormente va a recordar a los jugadores que o sea, ponen mejores números en la postemporada y también eso se les remunera, o sea, se le paga más dinero a esos jugadores porque en la presión ah, hay más riesgo de perder, pero también hay más riesgo de convertirse en héroes. Claro, es que ahí está la clave al final. Richie, en el fútbol tenemos una frase, ¿no? Una manera de describirlo, lo llamamos el jugador de jueves. ¿No? En el fútbol durante la temporada, al menos en la mayoría de competiciones, bueno, en todas las competiciones europeas, ¿no? Sobre todo en la liga, tú tienes un partido un día a la semana, ¿no? Que suele ser el sábado o el domingo. Entonces, el jugador de jueves es aquel que en el entrenamiento es increíble, te regatea a todo el mundo, te mete un par de goles, te hace un par de asistencias, pero luego llega el sábado, luego llega el domingo y no sabemos dónde está. Y hay una, yo hablándolo con un par de jugadores una vez, con un par de pitchers, yo les decía, digo, esto es como el pitcher del bullpen, ¿no? En el que en el bullpen sí, Mm, está muy bien, te la lanza, pum, la pone donde quiere, pero luego en el juego ahí es donde colapsa, ¿no? Pues ese yo creo que sería como el pitcher del bullpen. sí, no le dejan caer el pie, decimos. Ujú. O Sí, sea, de hay que las fichas de una... la baten, sí me decía. Exacto. Y te decía, hay una parte que me gustaría también explorar contigo un poco, ¿no? Y es el tema de la motivación. Sobre todo, podemos poner el ejemplo de un pelotero, ¿no? Que ha sido el tuyo, desde que empezaste en República Dominicana, luego ibas ascendiendo, se iban poniendo las cositas un poco más serias y luego te llevaron a jugar en otro país. Desde que tú empiezas a jugar hasta que termina tu carrera, ¿es posible estar siempre motivado? Oh, no, siempre hay altas y bajas, eh, dependiendo de múltiples factores. Por ejemplo, en mi caso fue, por ejemplo, las lesiones. Eso fue muy, muy difícil y yo creo que cada jugador debe saber, por ejemplo, cuál va a ser su equipo de apoyo, ya sea en familiares, ya sea en gente que lo apoyen emocionalmente. Yo creo que lo espiritual también es fundamental, o sea, de tener esa idea de que hay un ser más grande que te va a ayudar y eso cambia en la mente, eso cambia la forma de pensar y yo creo en la forma de cómo la gente se recupera de tiempos difíciles. Yo creo que la motivación es difícil de mantener. Es muy fácil mantenerla cuando las cosas están bien, pero se complica cuando las cosas no están saliendo de la forma que quieres. Eh, y yo creo que cada jugador debe de tener, por ejemplo, personas que les recuerden el por qué ellos hacen lo que están haciendo, a lo que se dedican. Porque me fue de mucha ayuda. Yo recuerdo a los entrenadores, yo les decía que me recuerden, eh, por ejemplo, que piensen los muchachos en Dominicana, porque a veces había días que yo no tenía motivación y, ¿qué te digo? Y ellos lo veían en mi body language, lo podían leer, o sea, era muy, muy fácil, había momentos difíciles, pero yo creo que, por ejemplo, tener frases clave, yo creo que eso es fundamental. Eh, por ejemplo, el autocharla, elegir cosas que les recuerden a uno de dónde viene y el por qué están haciendo el deporte que a ellos les gusta. Por ejemplo, a mí mi frase era, yo nací para esto. Eso es lo que yo me decía. O sea, cuando yo cogía esos rolling eh, y me recordaba, o sea, no, había días que no estaba motivado, días que no me estaba yendo tan bien, pero tenía esas frases, frases que me recuerden de dónde vengo, frases que me recuerden cosas positivas
eh, porque a veces somos muy duros en nosotros y no nos damos empatía. Por ejemplo, pensamos como que somos robots o la inteligencia artificial de que si cometemos un error, somos los peores jugadores del mundo y no nos recordamos, hey, pero tú hiciste en el inning anterior, tú hiciste el doble play que ayudó que tu equipo mantenga la victoria, o sea, que tenga la delantera. Como enfocarnos en esos pequeños detalles positivos de qué hemos alcanzado para que no, para lo negativo no tome el primer enfoque, o sea, que sea lo primero que llega a nuestra mente. Creo que es difícil mantenerse motivado, pero a la vez creo que hay muchas cosas que los atletas pueden hacer para recordar, para mantener la motivación. Sí va a ser duro, sí va a ser difícil, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Y tú qué piensas? Sí. Bueno, primero me ha gustado mucho esas tres habilidades que has mencionado a desarrollar, ¿no? El darte cuenta o el analizar qué gente te puede apoyar y qué gente te puede recordar el por qué lo estás haciendo. Esa segunda herramienta que sería el mejorar la manera en la que te hablas a ti mismo durante el día, incluso en esos momentos que no tienes mucha motivación, el tener esa capacidad para decirte que está bien, no pasa nada, no me encuentro muy motivado, no me encuentro muy bien, pero puedo hacer algo para seguir adelante. Y la última que sería ese famoso mantra, ¿no? Esa famosa frase que si meditas con ella, si eres capaz de utilizarla en momentos en los que te traen no, ese cosquilleo, esa energía, esas ganas, te puede ayudar cuando no te sientes muy motivado. Sobre todo en momentos, vamos, en Dominicana cuando estás en el séptimo, en el octavo inning, has perdido 3 kilos del agua que has perdido durante el juego y te tienes que recordar eso ahí, ¿no? En ese momento. El inning se está haciendo largo, pero tienes que encontrar la manera de seguir adelante. El recordarte esa frase. Que en tu caso era eso, yo he nacido para esto. Y que al final eso implica mucho, ¿no? Pero si eres capaz de meditar con esa frase, de tenerla en cuenta, de utilizarla en esos momentos difíciles, te ayuda a darte ese poquito extra de motivación que puede ser la energía que necesitas para tener éxito en la siguiente jugada. Y tenía compañeros que utilizaban en su gorra, ellos escribían frases o los creyentes ponían versículos bíblicos. Y Mm, ese no era mi formato, pero sí le funcionaba a ellos. Y, por ejemplo, es otra cosa, observar qué los otros están haciendo y cómo le está funcionando. O sea, por ejemplo, había gente que, por ejemplo, tomaba un tiempo, o sea, pedían tiempo, por ejemplo, al momento de batear, siempre pedían un tiempo o tenían su rutina de ir al home plate. Eso fue algo eso me da una confianza. Yo hacía como, eh, yo siempre mi formato fue de ver a jugadores profesionales y copiar lo que hacían, por ejemplo, y su forma de batear también. Yo bateaba como Acuña a la derecha y a la izquierda me gustaba Bryce Harper. Entonces, mm. por ejemplo, algo que me dio mucha confianza fue mi rutina antes de ir al home plate. A mí me gustaba hacerlo como Marcelo Zuna. Me gustaba como limpiar el bate y eso me daba una confianza muy buena. Pero eso es que hay muchas cosas que se pueden hacer que a veces los jugadores no les prestan mucha atención porque o no lo han practicado y nunca han escuchado de eso o nunca le han visto los beneficios y, por ejemplo, intentan en 3 ocasiones y ya lo dejan de hacer. Eh, pero toma tiempo. Lo primero es intentar diferentes mental skill training, que, ¿cómo se diría en español? Entrenamientos Sí, de la entrenamiento mente, mental. Sí, de las habilidades entrenamientos mentales. mentales, tener diferentes rutinas, porque no todo va a funcionar, por lo menos hay que intentar. 100%. Y el tema de las rutinas, súper importantes. Para aquellos jugadores que puedan estar escuchando qué es una rutina por primera vez o no tengan muchas opciones de tener una rutina adecuada o estar experimentando, ¿cómo definirías tú, Rich, una rutina y cuáles son algunas cosas que juegan un papel fundamental a la hora de desarrollar una rutina?
Una rutina yo diría es como un ritual de acciones que el individuo ejecuta antes o después de haber tenido una actuación en el terreno o fuera del terreno. O sea, por ejemplo, ciertos comportamientos que el individuo ejecuta de manera continua, am, aunque, o sea, no importando el resultado de su actuación, porque hay mucha gente que lo hace, en el béisbol se ve mucho lo que es la superstición y, por ejemplo, si le funciona algo, de una vez los quieren seguir haciendo y se olvidan de su rutina. Pero es lo contrario a la superstición. Es básicamente, por ejemplo, eh, para mí, antes de entrar al terreno, me encantaba lo que era orar. Ah, déjame cambiar la batería. Se ha quitado ahí la batería. ¿Está bien? ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas tú? Sí, una pregunta. Si estoy mirando así, o sea, ¿me ves bien? ¿Ves que estoy mirando a la cámara? Sí, se ve como que estás mirando la cámara. O sea, se ve bien, se ve como tú que estás mirando a la cámara también. Sí, yo como que o sea, tengo aquí la computadora y la cámara Ajá. está ahí arriba. So, yo estoy como mirando arriba y abajo. Ah, claro, claro. Es que, claro, yo te tengo muy abajo. O sea, luego si puedes mandarme una foto a ver cómo tienes el setup para que lo ponga yo. Intente también ponerlo. Oh, tú dices para la cámara. Claro. Ahí Bueno, no, te lo no voy mando. a poder verlo ahora, pero lo veo luego, tranquilamente. Sí, no. No te preocupes. Pero, o sea, se ve natural si miro así. Sí, en el caso aquí se ve un poco borroso, pero yo sé que eso es parte del... Claro, sí, sí, luego eso se actualiza. Ok, perfecto. Pero sí, se ve bien. Los rituales. eh, Rituales, that's right. ujú. Sí, como hablaba de los rituales, básicamente el comportamiento que se ejecuta de manera consistente, eh, no dependiendo del resultado. Por ejemplo, yo antes de entrar al terreno, yo me invocaba al Señor, y yo, Dios, ayúdame a dar lo mejor de mí en el terreno, líbrame de lesión y para adelante, estamos aquí metiendo mano, confiando en usted. O sea, ese era mi formato y eso me daba confianza de que yo no estaba solo, o sea, de que había alguien ayudándome en el terreno de juego, a mí y a mis compañeros librando lesiones, porque cosas pasaron en el terreno a muchos compañeros. Por ejemplo, por ejemplo, prepararme, a mí me gustaba batear, oye, aquí en Estados Unidos, dice que me consiguieran una goma Mm, para yo batear como en Dominicana, aunque aquí tenemos más tecnología, pero ya yo estaba acostumbrado a batear de la goma. Por ejemplo, cuando tenía un slump, de una vez, esa era mi rutina, y, y batía en la goma, de donde vengo, manteniendo el swing, y eso era parte de mi rutina, que recuerdo en una ocasión, yo tuve 28 turnos sin dar un hit, o sea, la bola me salían de línea, le caían en la mano y nada me funcionaba, que eso fue muy difícil, y que vi el caso de Mookie Betts recientemente, que tuvo un slump ahora en los playoffs y cogió 400 turnos. Yo creo que cada jugador tiene que tener una rutina para esos momentos difíciles eh, que lo pueda ayudar a salir de esos momentos de dificultad, que no pueden ver la bola, o ya sea como en soccer, que no puedan anotar un gol o dar los pases que quieren. ujú. Sí, el tema de las rutinas es muy interesante, Richie. A mí me gusta mucho porque al final te da esa dirección que necesitas en un momento en el que te puedes encontrar perdido y lo puedes tomar desde el día que no te encuentras con mucha motivación y sabes, ok, aunque hoy no me encuentre con mucha motivación, si hablamos de algo de fuera del terreno, ¿no? Sería, ok, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer mis ejercicios de recuperación, tengo que seguir alimentándome bien, porque esto es parte del hábito que yo tengo, de una rutina que yo tengo que sé que me va a ayudar a ser mejor. Independientemente de cómo me sienta en ese momento. Puedo estar con los ánimos muy bajos, pero tengo que seguir haciéndolo. Cuando estás en el terreno, el ejemplo que has puesto tú, tremendo, por cierto. Espero que haya jugadores peloteros, sobre todo, que estén apuntando. Pero esa parte de tener esa conversación, ¿no?
con Dios en este caso, esa conversación contigo mismo, el pensar, ok, esto es algo que me voy a repetir yo continuamente antes de que empiece el juego. ¿Para qué? Para de nuevo poder enfocarme en esas cosas que me van a ayudar a tener un buen juego, pero también para motivarme, para tener esa energía, para si me enfrento en algún momento difícil, estoy entrenando qué me voy a decir en ese momento. Y hay una cosa que quería comentar, y esto fue de una conversación que tuve con Carla Díaz. Ella es una Process and Development Coach también, que trabajamos juntos. Y un día estuvimos discutiendo el tema de las rutinas y los rituales, ¿no? Y los rituales. Y es muy curioso porque al final tú sí quieres tener tus rutinas, quieres tener tus hábitos, quieres entrenar la manera en la que te hablas a ti mismo, las acciones que hacen todos los días que te van a ayudar a ser mejor, pero tampoco te quieres obsesionar con esas cosas. Me refiero, cuando a lo mejor tú desarrollas una rutina que no puedes tener siempre y pasa mucho cuando un jugador está volviendo de una lesión. ¿No? Cuando un jugador está volviendo de una lesión pasa muchísimo tiempo con el fisioterapeuta, con el athletic trainer y se pone a lo mejor un vendaje, se ponen las cosas de una manera. Pero ¿qué pasa si ese día esa persona no puede ir? ¿Qué pasa si ese día no hay vendaje? ¿Qué pasa si ese día esa rutina que haces tú todos los días no la tienes? O si estás acostumbrado a dormir 8 horas y ese día duermes 7 o 6 por lo que sea, pero tienes que jugar, tienes que dar el 100% de ti mismo. ¿Qué pasa? Que ya no vas a dar el 100%, ya te vas a creer eso de que no lo vas a hacer bien porque no has podido tener, ¿no? Esa especie de ritual. Y una cosa que Carla comentaba que me gustaba mucho y era que tú controlas las rutinas y el ritual te controla a ti. Porque al final esa rutina es algo que tú tienes el poder decidir si la vas a hacer o no y te va a ayudar. Pero el día que no puedas hacerla por cosas externas, tampoco hay que obsesionar con eso y al final es otra oportunidad también, ¿no? Para entrenar ese momento de resiliencia de, vamos a ver, no me están yendo bien las cosas, a lo mejor no puedo hacer mi rutina, pero aún así tengo que encontrar la manera de seguir adelante. Y yo, cuando tú mencionas esto, me recuerda el uso de las guantillas. Que a veces aquí hacía frío, pero había ocasiones que sí se podía usar la guantilla y ocasiones Mm, que no la necesitaba. Pero ya mentalmente, como ya tenía esa rutina, eso era algo como que, por ejemplo, si jugaron en California, que era caliente, ya yo no necesitaba las guantillas. O sea, ya yo podía darle sin miedo, pero a veces si fallaba, en el cerebro me decía, tengo que ponerme la guantilla porque ya estoy acostumbrado a tener este ritual de ejecutar mi swing con mis guantillas. Pero sí, yo creo que es muy importante y quisiera recomendarle a las personas que nos escuchan y que nos ven el libro de Hábitos Atómicos. Es un mm, libro que lo escribió James Clear y tiene muchas herramientas de cómo acciones pequeñas pueden desarrollar grandes cambios a lo largo del tiempo, que quizá a veces hay cosas que no lo tomamos en cuenta, pero que a la larga puede hacer una gran diferencia. Pero en este caso, cómo se puede convertir en una obsesión. Y creo que eso es algo que los jugadores deben de ser flexibles, de saber de que la rutina no siempre va a estar como ellos desean, pero es difícil cuando eh, están los dos extremos, jugadores que se leccionan constantemente, que van a estar pensando que si hacen ciertos ejercicios se van a lesionar mucho más graves, y otros jugadores que no están acostumbrados a lesionarse, y cuando eso le pasa, el mundo se le acaba porque ya no pueden hacer lo que están acostumbrados. Entonces, ¿cómo adaptarse a los cambios y enfrentarlo de manera positiva? O sea, esta es la temporada que estoy viviendo, esto también pasará. Y si es mi experiencia, ¿cómo yo puedo utilizar eso para invitar a otros a entender lo que se pasa y a motivarlos, a darles herramientas? Que yo pasé por eso, tú puedes. So, creo que puede ser útil. 100%. Me ha gustado mucho esa parte de intentar entrenar o aprovechar las oportunidades para salir de esa zona de confort.
¿no? El que tienes ese momento difícil que estabas comentando y el recordarte, ok, ahora es una oportunidad para demostrar de lo que estoy hecho. Todos estamos bien en los momentos buenos, pero en los momentos malos ahí se ve realmente el tipo de jugador que somos, el tipo de persona que somos, ¿no? Los valores que tenemos, lo que ¿sí? creemos que es importante para nosotros mismos. Y es muy curioso sobre todo porque el jugador que está afrontando, el pelotero que está afrontando, ¿no? Cuando le están viendo esos scouts, cuando está buscando esa firma o incluso cuando está jugando una temporada y tiene la ambición de pasar al siguiente nivel, se olvida que cuando se comete un fallo, los scouts, los coaches también están apuntando notas, también están viendo que cómo reacciona este jugador cuando comete un error, cómo reacciona este jugador cuando las cosas le van mal. Es alguien que su lenguaje corporal es negativo, agacha la cabeza, baja los hombros y a lo mejor tiene un error en el segundo inning y no es capaz de desprenderse de él hasta el séptimo, o es capaz de que tiene un error defensivo, pero aprende de él, lo deja en su sitio y se enfoca, ¿no? En el siguiente turno que va a tener. O el lado opuesto, que pasa mucho. Estás bateando en el segundo inning y ya, ¡buah! Se acabó. Se acabó el juego. Ya empiezas ahí a entrar en esa consecución de errores porque no has podido encontrar la manera de reaccionar de ese fallo de una manera objetiva y de una manera también de recordarte, ok, este es un momento para demostrar quién soy yo. Por supuesto. Y algo que veo en el joven dominicano, el joven latino en general, que, sabe, basado en el entendimiento de los entrenadores, mayormente se enfocan en lo físico, se enfocan mayormente en entrenar por muchísimas horas. Hay muchos jóvenes que lamentablemente eh, ponen su educación a un lado y se enfocan mayormente en lo que es el béisbol, que es ir para el gimnasio, bueno, ir para la pista a correr en la mañana, ir a practicar en la tarde, hacer 200 swing y coger rolling, y después en la noche ir para el gimnasio. Cuando tú tienes una rutina de que todo es físico y tú te olvidas de lo mental, de lo emocional del individuo, yo creo que sí, se puede avanzar en cierta área, pero ya cuando llegue a un punto más alto, como tú mencionabas, cuando se trate de subir de liga y que lo que hace falta es un ajuste mínimo y ese jugador no tiene esa herramienta, pero es que no se trabajó desde la fundación y yo entiendo, creo que es algo que podemos crecer y esto es lo que me apasiona de proveer este contenido en español, ya que no hay muchas personas hablando de este tema y capacitar entrenadores a entender. Recuerdo que había un artículo que decía de que, o sea, en el béisbol, también es un juego para ser bueno, hay que ser exitoso 3 veces, eh, y hay que fallar 7 veces. Mencionaban que el béisbol es un juego 90% mental y 10% físico. Y quizás lo entiendo en el aspecto de que hay que incluir la parte mental, porque es muy importante. O sea, cuando ya lo físico no te da, si no tienes lo mental fuerte, entonces no vas a ser exitoso. Eso es algo que me llama bastante la atención, o sea, de cómo se puede capacitar a los entrenadores y a los jugadores que de pequeñas ligas puedan entender la importancia de lo mental, no simplemente de lo físico. 100%. Además, podemos poner el ejemplo de. Vamos a un juego que se ha hecho largo, octavo, noveno inning. No, esos jugadores que llevan desde el primer inning en el terreno de juego, el cansancio físico que pueden experimentar va a ser muy similar, porque todos han estado ahí, todos han estado comiendo el sol durante esos 9 innings, ¿no? Pero al final, de nuevo, ¿cuál va a ser la diferencia? La conversación que tienen ellos consigo mismos en esos momentos. Hay algunos que se va a dejar llevar por esa sensación física de cansancio, que es normal, ¿no? Que estés cansado, pero hay otros jugadores que son capaces de crear ese pequeño espacio entre el cansancio físico que tienen y enfocarse en la siguiente jugada, en el siguiente rol, en el siguiente picheo, para poder dar lo mejor de sí mismo.
Y es muy interesante ver en ese estudio que comentas que es verdad, al final es esa parte mental. Piensa también en los atletas, ¿no? Que hacen una maratón. Ujú. Tú cuando estás llegando ya al final o cuando estás después de la mitad, sí, te puedes preparar muy bien físicamente, pero el cansancio lo vas a experimentar igualmente. Pero ¿cuál es tu conversación durante esa última media hora o durante esa última hora? ¿Cómo eres capaz de seguir enfocado en la técnica de carrera, ¿no? Que tienes en ese momento? ¿O cuál es la voz que vas a estar escuchando? Porque al final es esa lucha interna, ¿no? Es esa lucha de tu cuerpo te está avisando de que estás cansado, de que a lo mejor te puedes lesionar si fuerzas mucho porque te está intentando dar información. Y luego está la otra parte que es el no, yo estoy bien, tengo que seguir adelante, tengo que terminar, tengo que terminar, tengo que terminar. Y al final hemos visto en muchísimos casos que esa acaba siendo la diferencia, esa fortaleza mental en esos momentos. Por supuesto, y me imagino que tú lo ves con el trabajo que haces con jugadores profesionales, que quizás para muchos, para subir al otro nivel, o sea, ya ellos ya han puesto el trabajo físico, pero quizás no tienen tanta experiencia en el área mental y que eso es lo que lo puede ayudar a seguir subiendo de nivel. Ujú. 100%, porque al final te pongo el ejemplo otra vez de los jugadores que tienen mucho talento, pero no acaban de mostrar no acaban de demostrar el 100% del potencial que tienen, ¿no? Al final, o sea, un jugador profesional, no solo en el béisbol, sino en cualquier deporte, ¿no? Pero esos años que va a tener de formación, te diría yo, desde, ¿no? A lo mejor desde los 16 hasta los 20 años, un jugador puede empezar, vamos a poner, un poco más alto que otro en cuanto a talento, pero al final durante esos años el jugador que no tenía tanto talento puede sobrepasar a ese Ujú. que tenía más talento, ¿no? Y de nuevo, la parte mental, la manera en la que esos jugadores se han enfrentado a situaciones difíciles y han sido capaces de seguir adelante. A lo mejor el jugador que tiene mucho talento evitó poner el 100% en esos entrenamientos que le hubieran ayudado a desarrollarlo más. Y el jugador que no tenía tanto talento se enfocó en seguir adelante, en aprender, en estar tranquilo y en creerse que podía superar al otro. Y es que al final pensamos que sobre todo cuando tú estás jugando una liga, tendemos a pensar que el objetivo es solo tener éxito en esa liga. Pero al final, si tú tienes ese plan a largo plazo de llegar a grandes ligas, de llegar a una primera división en el fútbol, de conseguir una medalla olímpica, al final es un proceso largo. No es algo que vayas a cumplir en un día, una semana, un mes o una temporada. Es algo que son muchos años. Entonces, hay veces que nos enfocamos, creo que los jugadores se enfocan demasiado en el cómo me ha ido hoy y si me ha ido mal, me voy a sentir mal durante el resto de la semana. O si me ha ido mal en la primera jugada del partido, del juego, va a ser un mal partido. Cuando es todo lo contrario, si tú quieres tener éxito en ese partido, quieres tener éxito en la temporada, quieres tener buenos números, pero tu objetivo es llegar a grandes ligas, tu objetivo es llegar a esa primera división o a ese máximo nivel en el deporte en el que estés. Y hay veces que, de nuevo, por a lo mejor no saber gestionar esas voces internas, esas emociones que son muy fuertes en algunos momentos, no consigues tener esa perspectiva que es la que te va a hacer falta para poder desarrollar esa mejor versión de ti mismo. Ujú. Y cuando tú mencionas eso, me recuerda algo que yo utilizaba para mí mismo, que a veces, tú sabes, como jugadores nos enfocamos en la meta final mientras estamos en el proceso, que es importante, pero a la vez tengo que disfrutar el proceso. No puedo solamente ah, estar muy cerrado a que si hoy no me va bien, el mundo se va a acabar. So, algo que yo utilizaba era, por ejemplo, yo veía mis estadísticas de cada 10 turnos. En vez de pensar de todos los turnos que voy a tener eh, durante la temporada, entonces me decía, ok, tú tienes 10 turnos en esta serie, a veces nos tocaba doble juego, la mayoría de veces era siempre eh, un juego de 9 innings y el otro era de 7 innings. So, era un día muy largo. Lo dividía por turnos. 10 turnos, si lograste 3 hits
o 4, excelente. Vamos a seguir, vamos para los próximos 10 turnos. So, una forma de medir de una manera más mínima para enfocarme en el día a día y en el fin de semana, en vez de enfocarme directamente en la temporada completa y que eso no determinaba la temporada ahí. Y lo más algo que me recordaba era que cada oportunidad que tenía de por lo menos jugar era la mejor forma de poder mejorar los números durante la temporada. Entonces, en vez de enfocarme en lo que fallé, me recordaba, ok, tienes la oportunidad de jugar. Es el primer paso. Si tú no juegas, no puedes mejorar el promedio. Y que con jugadores, siempre trato de recordar, o sea, cómo pueden medir sus metas de maneras específicas, pero de la manera más mínima para que ese cambio, esa meta mínima pueda crecer durante la temporada y eso le pueda dar el resultado final. 100%, porque además esa percepción de las metas que tengas, de nuevo, va a determinar qué motivación tú tienes. Si cometes un fallo o las cosas no te están yendo bien en ese momento, pero te quedas en el pasado, ¿no? Continuamente. Que por esto una de las cosas que es muy importante para que el jugador tenga en cuenta después de un partido, después de un juego, si te ha ido mal una competencia, si te ha ido mal, no hagas ese análisis justo después de que terminas. ¿Por qué? Porque justo después, cuando has terminado ese juego, lo que estás enfadado, estás frustrado, estás con rabia. Es decir, la información que vas a recibir de ese juego va a ser, sí, no valgo para esto. Algunos jugadores que realmente tienen esa conversación después consigo mismos de no valgo para esto. Cuando sin ir más lejos de la realidad, como tú has dicho, ¿no? En el tema del goal setting, de las metas, era uno más. Era uno más de otro juego de la temporada. Era un entrenamiento más de todos los que vas a tener a lo largo de tu carrera durante tantos años, ¿no? Y hay veces que el timing, ¿no? De cuando haces esa reflexión, de cuando haces ese post-game review, es tan importante. Por supuesto, y algo que, o sea, cuando mencionabas acerca de los jugadores, de hacer su análisis una vez después de que terminan el juego, so, el timing es muy importante de cuando hacen esa reflexión, eh, pero también creo que la resiliencia es una herramienta muy importante, porque o sea, la resiliencia te da esa fuerza de saber de que, o sea, el hecho de que hoy no te fue tan bien, ese no es el fin del mundo. Yo creo que dos cosas que son muy importantes para los atletas es la resiliencia y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional para poder responder de una manera positiva a esos obstáculos que van a venir, cómo pueden tener esa inteligencia de saber, ok, esto no es el fin del mundo y también separarlo de su identidad. Yo creo que eso es muy crucial para los atletas, el saber de que ellos no son o sea, el que ellos le vaya bien o mal en el terreno, eso no determina quiénes ellos son como personas. Y yo creo que muchos jugadores tienen esa identidad eh, muy, como tú dirías, mezclada, están muy juntos, están muy de la mano y creo que debe haber una separación. Yo soy este atleta y esa es mi actuación en el terreno y ese soy yo, Richie, la persona que está allá afuera con mis amistades. Entonces, yo no soy los resultados que produzca en el terreno o, por ejemplo, muchos que les pasa en las clases. Ellos no son sus calificaciones porque al final del día, lo primero es que el deporte algún día se va a acabar. Eh, Tu carrera educativa, al menos que tú hagas un PhD por 10 años, pero la carrera algún día se va a acabar. Y entonces, si eso se va a acabar algún día, entonces mi vida no se va a acabar ahí cuando se acabe mi carrera beisbolística o atlética o de educación. Básicamente hacer esa separación. ¿Quién soy yo realmente? Y cómo esto me está impactando en mi día a día. En vez de yo disfrutarlo, esto me está impactando de manera negativa. Hacer la diferencia es muy importante. Esa parte me gusta mucho
porque tú al final, tú nunca vas a poder controlar lo que te pasa, Risi. Puede ser que las cosas te estén yendo bien y bueno, mira, ahora desgraciadamente no estamos teniendo un desastre natural en Florida, ¿no? Cosas que no puedes controlar, pero al final tú siempre puedes controlar cómo reaccionas, ¿no? Ante lo que te pasa, ante esa situación. Víctor Frank, que fue un psiquiatra judío que sobrevivió el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, él tiene un libro que se llama El hombre en busca del significado, en el que él te comenta esta idea, ¿no? La idea de que hay un espacio entre lo que te pasa y cómo tú reaccionas a lo que te pasa. Y todos tenemos libertad sobre ese momento. Y te lo dice una persona que sobrevivió a una de las experiencias, bueno, más brutales, dramáticas de la historia, ¿no? Como fue los campos de concentración. Y él así es capaz de reflexionar en esa parte, ¿no? Te cuenta en el libro un poco que lo que marcó la diferencia entre aquellos que consiguieron sobrevivir y los que no era una diferencia física, sino era una diferencia mental. Él era esa persona que también tenías que contar con la suerte, ¿no? Obviamente, pero era esa persona que era capaz de recordar qué le estaba esperando fuera del campamento, aunque tuvieran que soportar esos momentos de dificultad en los que trabajaban durante horas descalzos en la nieve, con frío, les mataban a trabajar, pero el recordarte qué va a pasar después de que termine este sufrimiento, ¿no? Y que al final, qué tipo de persona, ¿no? Quiero ser. Por eso me gusta mucho la idea que has traído, que esos momentos te testean no solo el deportista, sino también la persona. No, ¿quién eres tú? Cada vez que estás teniendo un momento complicado, sea dentro del campo, sea fuera, con un entrenador, con un compañero, con la familia, ¿cómo reaccionas ante esas dificultades? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo en esos momentos? ¿Eres capaz de analizarlo, hacer a lo mejor una respiración para calmarte un poco y pensar en qué es la mejor acción que tienes que tomar? ¿O te dejas llevar por tus emociones en esos momentos? Y no es fácil, pero a la vez eso es No, con práctica y repetición que podemos lograr esa, ¿sabes? La inteligencia emocional. Y, y como mencionabas esa historia, me recuerda de que algo que fue fundamental para mi carrera beisbolística fue la práctica de la visualización. Yo recuerdo que antes o sea, del pitcher cuando va a subir el pie, antes de que eso pasaba, yo en mi mente ya yo lo veía, ya yo me imaginaba, si le da el rolling por ahí, la voy a coger de lado y me voy para adelante, tiro la bola corriendo. O, por ejemplo, veo que los picheos están adentro, el swing está atrás, creo que le va a dar un chin, entonces yo cogí un paso. Creo que la visualización es muy importante, o sea, como vivirlo, sentirlo. ¿Qué vas a hacer cuando esto pase? ¿Cómo me preparaba, o sea, mentalmente, cómo me veía yo ejecutando en esa acción? Y por supuesto, de manera exitosa, no cometiendo errores, que eso era lo que yo hacía, por ejemplo, si en mi mente ah, había hecho un error anteriormente y pensaba cómo que iba a pasar, entonces intentaba o sea, combatir esos pensamientos negativos con pensamientos exitosos. O sea, cómo voy a enfrentar qué yo he hecho en el pasado. Creo que eso es fundamental para recordarme de qué soy capaz de hacerlo, cómo lo hacía en la práctica y cómo lo podría hacer en la próxima jugada. tremenda habilidad, Richie. Y qué bueno que ya la practicaste como jugador y ahora se la están intentando enseñar a los jugadores con los que trabajas. ¿Hay alguna frecuencia o hay algún tipo de duración en cuanto a en qué momento hacerlo durante el día o cuánto tiempo que recomiendes a tus jugadores? Entonces, normalmente, como hablábamos de la rutina, depende de solo la meta es que pueda ser consistente el atleta, buscar un tiempo que le funcione, ya sea dentro del terreno o fuera del terreno. Dentro del terreno, yo o sea, lo hacía en las prácticas y lo hacía durante los juegos, o sea, visualizarme de cómo quiero hacer una jugada en específica.
So, fuera del terreno, a mí me encantaba ver mis highlights, mis videos, o ver los highlights de otros jugadores. So, el jugador que yo admiraba bastante era Francisco Lindor, porque teníamos, o sea, jugábamos la misma posición, y también, o sea, switch hitter, me encantaba también José Ramírez. eh, entonces me enfocaba en esos jugadores que me llamaban mucho la atención y veía sus videos, sus highlights y aprendía de cosas nuevas. Yo creo que hay que, como decíamos, salir de nuestra zona de confort y poder aprender de otros. Yo creo que eso conlleva humildad, de saber de que no lo sabemos todo y de que hay otras personas que están más avanzadas que nosotros. So, en mi caso, algo eh, que me fue de mucha bendición. Yo recuerdo, estaba en un programa, en el último programa que estuve de béisbol, y el jugador que estaba delante de mí en el shortstop era más joven que yo. Y ese Mm. joven, de manera impresionante, hacía unas jugadas que había que darle el respeto al muchacho. Y ese fue a una persona que era más joven que yo, pero que yo le observaba de que, o sea, tenía esa confianza y esas habilidades que a mí me mandaban para el outfield y en vez de o sea, sentirme mal, porque alguien más joven que yo estaba en esa posición, lo primero que lo veía como una oportunidad para yo crecer en mi repertorio de mis habilidades jugando en otra posición y lo observaba. O sea, yo me daba cuenta de que, o sea, si alguien está más avanzado que tú, es bueno ver esas cosas positivas, observar a esa persona, ya sea en persona, y yo visualizarme cómo yo puedo hacer eso, qué me va a tomar a mí para practicarlo y para algún día hacerlo. Yo te voy a decir que eso fue algo que me impactó bastante, o sea, me ayudó bastante. Yo creo que hay que ser humilde, saber de que no lo sabemos todo, intentar diferentes cosas, porque no quiero, o sea, no sería coherente si le dijera a los jugadores que tienen que hacer eso por el librito, porque puede ser que les funcione, puede ser que no. Y por eso hay muchas opciones, por eso te menciono varias, dentro y fuera del terreno. Ujú. Y me parece un muy buen consejo el ser capaz de aprender de otros y puede ser especialmente difícil cuando del que tienes que aprender es el que está en tu posición, pero si eres capaz de hacer eso, al final sí, no puedes sentir bien, ¿no? En esos momentos, pero estás tomando la decisión de aprender, estás tomando la decisión de ser consciente de que aunque otro jugador sea mejor que tú en ese momento, tú puedes tomar notas, puedes aprender de ese jugador, puedes estudiar lo que está haciendo bien para luego incorporarlo en tu juego y al final convertirte en ese mejor jugador. Y es muy interesante, Richie, porque antes, al principio del podcast, has tocado el tema del attachment, ¿no? Del apego. El apego. Y mucha de la teoría que vemos en la parte que está conectada de la psicología y la psicología deportiva en cuanto a cómo esas experiencias que hemos tenido de pequeños forman las creencias que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea, es lo que es lo que esas creencias son las que dictaminan la relación que nosotros tenemos con los fallos que cometemos y también con el aprender de otros, ¿no? Cuando nosotros somos pequeños, ¿no? Obviamente lo que queremos es el cariño, ¿no? De nuestros padres, de nuestro papá, de nuestra mamá, de la persona que tengamos en casa que es importante para nosotros. Y necesitamos sentir esa seguridad. Entonces, claro, cuando tú eres pequeño, sobre todo también si tienes hermanos, es como que entras en esa lucha, ¿no? De a ver a ver a quién quiere más papá o a ver a quién quiere más Ujú. mamá. Y cuando empiezas a competir, cuando empiezas a tener éxito, ¿no? Empiezas a subir de nivel, desde que estás en esa etapa de formación hasta que puedes llegar a ese nivel de profesional o no, pero sobre todo cuando estás en esa etapa de formación, tú estás recibiendo continuas recompensas de tus padres en cuanto a elogios, cosas positivas, mejor trato, no solo de tus padres, sino también de tus amigos y de la gente que tienes alrededor. No, un ejemplo claro lo puedes tener, ponte a pensar en cuando, sobre todo jugadores profesionales, que les puede llegar
mensaje de familia y amigos cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, el WhatsApp está vacío, nadie les Ujú. escribe, ¿no? Y es porque, claro, y al final, ¿qué pasa? Si no eres capaz o no tienes las herramientas en ese momento para analizar que lo que antes te estaba ayudando a tener esas sensaciones positivas, ¿no? De, lo estoy haciendo bien, me están elogiando, me están diciendo esas cosas positivas. Ahora si te enfocas solamente en eso, cuando tú estás intentando aprender de otro jugador, especialmente cuando está en tu posición, claro, al final eso de manera inconsciente te puede mandar esos mensajes de no soy lo suficiente. No soy lo suficiente bueno, no soy lo suficiente ahora mismo. Esta persona es mejor que yo. Y si nos dejamos llevar por esos momentos o por esas sensaciones, esos pensamientos inconscientes, al final estamos evitando este análisis objetivo que estamos comentando y de lo importante que es, ¿no? El que hiciste tú, que fue, bueno, tengo a este shortstop que es más joven, encima siendo más Ujú. joven, que es todavía más, duele un poquito más, pero el más joven y puedo aprender muchas cosas de él. Puedo aprender muchas cosas de él y voy a intentar ser mejor. Y cuesta, pero obviamente esos jugadores que aprenden eso, que ven que otro jugador está a lo mejor que son un poquito mejores, aunque están en un nivel más mejor que ellos, y lo analizas objetivamente, te quedas con las cosas positivas y lo aplicas luego en tu juego y al final acabas mejorando. Por supuesto. Y ya que tú mencionas el apego, que quizás tú has escuchado esas historias, pero, ¿cómo te digo? En, lamentablemente no todos somos perfectos y a veces hay entrenadores que enseñan basado de lo que aprendieron de otros. Y si ellos no saben que, que lo que aprendieron es algo negativo, que hace más daño que bien, no saben que el impacto que están haciendo no van a poder hacer los cambios. Y lo digo porque hay muchos jóvenes que están dolidos, hay muchos jóvenes que han sido maltratados verbalmente, que le han llamado nombres, o sea, la gente en este environment fue que yo crecí, o sea, el ambiente, eh, que jóvenes que le han dicho cosas que hasta el día de hoy, cuando ellos fallan, ellos escuchan esas voces de esas personas que le decían que y cosas inapropiadas, de que ellos no son lo suficiente o Ujú. mencionas cosas personales. So, yo creo que es muy difícil esa realidad de muchos jóvenes, lidiar con esas voces. Porque quizá en mi caso, y eso es algo que en la primera observación, ¿qué tipo de voz estamos escuchando? En mi caso era yo mismo, esa era mi presión. Pero hay muchas personas que han experimentado trauma, que todavía escuchan esas voces de ya sea esos padres, madres o familiares o entrenadores en educación, que hasta el día de hoy lo están impactando ya sea en su trabajo y es muy difícil. Y por eso yo creo que eh, no todos los jugadores han tenido la misma experiencia y, y tienen la resiliencia de poder sobrepasar esas heridas, de poder sanarlas, de poder buscar ayuda, ya sea en cualquier área, el área espiritual, ya sea con un coach o que sea con un mental performance coach o un consejero, porque es difícil sobrepasarlo y cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una historia eh, que al menos de que tú tengas esa conversación, de que tú crees la confianza, la persona no va a poder llegar a esa profundidad de expresar esas cosas que ellos traen consigo mismos. Y que hay personas que se van a sorprender en el momento de que tú les prestes atención y que tú quieres escuchar su historia, porque quizás no han tenido esa oportunidad de que otros le han dicho, hey, tu historia importa y lo que tú estás haciendo es suficiente. O sea, el área del apego, por eso es que yo creo que, porque lo veo día a día, lo veo como esas Claro. palabras, como esos comportamientos eh, influenciaron la vida de esos niños. Hoy en día son adultos, están en un lugar diferente y todavía tienen esas expectativas, esos pensamientos, esas voces que le hablan día a día y lamentablemente ya no, o sea, no le está funcionando.
más bien le está haciendo daño. So, es complicado, pero a la vez, por eso es que hago esa correlación basado en lo que veo y lo que escucho de mis 100%, porque además en esos momentos, ¿no? El trauma que has mencionado que ha podido atravesar un jugador o que ha podido atravesar una persona, al final si tú reaccionas de una manera reactiva a algo que te pasa en ese momento, o puede ser que algo que estás experimentando en ese día te recuerde a esa experiencia difícil que has atravesado, y si todavía sigues reaccionando de la misma manera, sigues sintiendo las mismas emociones con la misma intensidad, una cosa es que te lo recuerdes y otra cosa que experimentes esas emociones, ¿no? Con la misma intensidad. Pero tú al experimentarlo con la misma intensidad puedes ver que todavía ese evento es algo complicado. A lo mejor no lo has asimilado correctamente, ¿no? Y al final esas emociones en el momento ese traumático, lo que te está dando tu cerebro es información, te está diciendo, hey, aquí hay trabajo que hacer. Todavía te sigo mandando estas señales, pero no me estás haciendo caso. Y el cerebro es muy inteligente, la mente es muy inteligente, entonces te las va a seguir mandando. Y en el caso de la terapia, o cuando tú puedes hablar de esto, ¿no? Con un profesional, es que te permite tener ese espacio donde puedes poner ese mapa. No puedes poner ese mapa y mira, me pasó esto, antes yo reaccionaba de esta manera, ahora noto que por la conversación que puedo tener con mi pareja o la conversación que puedo tener con algún familiar o con algún compañero, me recuerda a esta experiencia del pasado. Y el cerebro también es muy inteligente, y los mecanismos de defensa que tienen son muy interesantes, porque uno de ellos es el evitarlo. No, para evitar el sentir dolor o para evitar sentirme mal, voy a intentar olvidarlo, voy a intentar ponerlo debajo de la alfombra, voy a intentar taparlo para no afrontarlo. Pero al final el cerebro, si todavía no ha asimilado esa experiencia traumática, si no ha asimilado esa experiencia difícil, te va a seguir llamando, te va a seguir mandando esas señales. Entonces, al tener ese espacio, ¿no? Donde lo puedes hablar con alguien, te permite poner ese mapa y te permite educar a tu cerebro de nuevo, y que esa experiencia, porque te hayas sentido de una manera determinada o lo hayas interpretado de una manera determinada en su momento, no significa que tengas que hacerlo ahora. Y bueno, ahí es cuando te metes un poco en el ver cómo puedes interpretarlo de una manera más positiva, de una manera más resiliente, y entras en ese proceso, ¿no? de reflexión, y aprendes unas herramientas que te van a ayudar a cuando esos famosos triggers o esos famosos, no sé la palabra en español, pero esos momentos que te recuerdan a esa experiencia traumática o difícil que has tenido, ahora tú estás un poquito más calmado, lo entiendes y puedes seguir adelante. Al final son recursos que te permiten tener una vida mejor, y que claro, si tú eres capaz de trabajar eso como persona, en tus relaciones en el día a día, en tus momentos que tengas con otros compañeros, con los coaches, cuando estés en el campo, ya como has hecho ese trabajo, sabes manejarte de mejor manera. Puedes utilizar ahí esas herramientas también. Entonces, me ha gustado mucho ese punto, súper, súper importante, Richie. Claro que sí. Sí, no, y a mí cuando mencionas eso me recuerda, tú sabes, o sea, veo al ser humano desde el punto holístico, o sea, el área mental, el área espiritual, el área emocional, de los familiares, el área financiera, eh, el área académica. Porque a veces pensamos, como te dije, como que somos robots y que tenemos que hacer la cosa en secuencia. Pero yo creo que el ser humano tiene múltiples partes, y algo que me encanta de lo que hacemos es que, por ejemplo, en el área del Mental Performance Coach, o como psicología deportiva, es que podemos ayudar al cliente en el aquí y ahora y pensando hacia el futuro. Pero en el área de la consejería o la terapia, es algo que podemos hacer en el aquí y el ahora, pero también pensar en el pasado, o sea, escuchar esas historias de cómo ha impactado al individuo, y que nos da más herramientas, lo puedo ver así. Voy a aprovechar y bebo un poquito de agua. Como Espera, te espera. decía, da más herramientas. El área que tenemos, el hecho de que tenemos esos entrenamientos nos ayuda más poder ayudar al individuo. Y como te decía al principio, mi mayor deseo es que
cada persona que esté escuchando o viendo este podcast es que pueda de una u otra forma hacer el balance. O sea, el balance de, como tú decías, o sea, el cerebro te está tirando esas llamadas que le prestemos atención, porque puede impactar en nuestra vida personal, pero también en cómo respondemos a las situaciones difíciles en el terreno de juego. Y es como se dice en inglés, un ripple effect. O sea, una cosa va con la otra, no está tan separada como muchas personas piensan. So, busque el balance en diferentes áreas. Yo creo que la educación es muy importante, y más ahora que tenemos la inteligencia artificial, tenemos muchos libros, la información está ahí. Conectar con personas. Y algo que quiero mencionar es que específicamente al joven dominicano, y es que, o el joven latino en general, es la parte de buscar acciones. Hay que ser proactivo. Yo tuve una situación muy difícil hace un año y medio por ahí. Yo duré un tiempo, vamos a decir, o sea, tuve que dejar mi trabajo por situaciones que no podía controlar. So, esos 9 meses fueron meses muy difíciles para mí porque solo lo único que tenía era la educación, ir a la universidad y cocinar y hacer lo que hacer aquí en la casa, pero no podía trabajar. Y para mí eso fue un momento difícil y me ayudó a reflexionar del poder de las conexiones, so, el networking. So, yo le puse mucha gana, mucho esfuerzo a la aplicación del LinkedIn, y o sea, me ha sido de mucha ayuda. Y mi mayor deseo es que los jóvenes, o masculinos, femeninos, lo que sea, que intenten de ver cuál es esa persona que está más adelante de ustedes. O sea, quién es esa persona que por lo menos va siguiendo ese camino y comienza a hacer preguntas, comienza a buscar la forma de cómo se puede llegar a donde está esa persona, porque le va a ser de mucha ayuda. Lo digo en mi experiencia con el LinkedIn, me ha ayudado a conectar con personas que están haciendo lo que yo quiero hacer, o sea, y que están más avanzadas. Y con el simplemente hecho de escribir un mensaje, o sea, de explicarle, hey, vamos a hacer un meeting, de intentar, porque hay muchas personas que están, diría yo, rezagadas, que están esperando que las cosas le lleguen, y yo no quiero Ujú. que de aquí a 10 años usted siga en el mismo lugar. Ese es el mayor deseo, que todo el mundo tire para adelante. Quería mencionar eso. 100%. Es que al final las conversaciones, nunca sabes la conversación que puedes tener ese día, esa semana, nunca sabes dónde te puede llevar. Eso es el primer punto. Y el segundo, si hay esta famosa frase, ¿no? De que dicen, si tú estás buscando un coach o estás buscando un mentor y ese coach o ese mentor no tiene otro coach o otro mentor, búscate otro. Porque al final tú necesitas tener esos puntos, esas personas de referencia que estén un poquito más adelante de donde tú estás. ¿Para qué? Para preguntarte, ok, si esta persona ha llegado ahí, ¿qué puedo hacer yo similar a lo que está haciendo esa persona para llegar ahí? Porque al final, sí, tú puedes tener tus objetivos, pero esas personas ya han vivido unas experiencias, ya han atravesado un tipo de dificultades y tú hablando con ellos o aprendiendo sobre ellos o leyendo, puedes informarte de los errores que han cometido, de las cosas que les han ido bien, para que tú no cometas esos errores. Y de nuevo, una conversación, tú no sabes dónde te puede llevar. Al final hay que relacionarse con otras personas. Te das cuenta, ¿no? Cuanto más vas avanzando, ¿no? O subiendo niveles, que necesitas también conocer y ver esas personas que sobre todo están haciendo lo que tú quieres hacer. Y está bien preguntarse, está bien tener esa curiosidad. Y de nuevo, te puede dar ese mapa en cuanto a las cosas que puedes hacer cada día para llegar ahí. Por supuesto. Y la corrección, hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Te diré quién. La ley de asociación es algo muy importante y como le hablaba ya del formato holístico, o en la parte de conexiones con personas, hay que ver
quiénes son esas personas que están en nuestro alrededor, porque nos van a influenciar en quiénes somos y en quién nos convertimos como personas, pero a la vez también, como ya decía, el mapa, o sea, aprender de los errores que otras personas han cometido para no repetirlos y, como te digo, que nos ayuden en el proceso. No va a ser fácil del 100%, pero por lo menos un por ciento que sea más fácil. Eso ayuda. 100%. Y sobre todo lo que has mencionado de las personas con las que te rodeas, ¿no? Muchas veces me he encontrado a jugadores que la conversación no empieza algo así como, sí, David, bueno, hoy no me encuentro muy bien, me pasa algo, no me encuentro muy bien, ok, y empiezas a hablar, ¿no? Empiezas a averiguar, ¿no? ¿Qué le pasa a ese jugador o qué ha podido pasar? Y hay veces que no te dan como una respuesta concreta. O sea, ellos no saben por qué se sienten mal. Y cuando empiezas a hablar un poquito más y les preguntas, vamos a ver con quién has pasado el día de hoy. Mm, No, y ahí es cuando te dicen, pues es que he estado con esta persona y, ok, ¿de qué habéis hablado? ¿Qué? Y ahí es cuando, de nuevo, si tú estás rodeándote de gente negativa, si estás rodeándote de gente que a lo mejor no quiere lo mejor para ti o que no tiene buenas intenciones cuando está hablando contigo, eso te va a acabar afectando en tu día a día. Sin embargo, si tú te rodeas de personas con las que puedes confiar, gente que se alegra cuando te pasa algo bueno, que todos hemos tenido esa persona en nuestras vidas que nos pasa algo bueno y es como si le pasara a él. O sea, sentimos esa energía. Igual lo contrario, hemos tenido esas personas también que te pasa algo bueno y van corriendo y hablan de sí mismos o ah, se ponen como a disminuir ese momento de felicidad, ¿no? Que tienes en ese momento. Eso te está dando información de aléjate, aléjate de esa persona Sal porque corriendo. no quieren algo bueno. Puede ser que esa persona tenga algo malo en ese momento, ¿no? Pero por norma general, si de nuevo una persona que no se alegra porque a ti las cosas te vayan bien, pues no, es otra pregunta que puede ver muy bien a la hora de reflexionar el tiempo que estás pasando con esa persona y a lo mejor es momento de buscar otros amigos o buscar otras personas con las que pasar el tiempo. Por supuesto, no, no, eso, esa parte, o sea, me ha pasado que a veces yo le digo algo positivo a ciertas personas y, y lo primero es que dicen, sí, yo logré esto. Entonces ahí yo me pongo a reflexionar, o sea, me está dando información. O sea, no hay nada malo en su éxito, pero por lo menos primero que se alegre de lo que yo comenté y luego que mencione el de él para que no haya ninguna competencia, ningún sentimiento. Pero Claro. es difícil, pero a la vez se puede. Y esa es mi mayor exhortación. Y, tú sabes, quizás no pudimos hablar mucho de mi experiencia, de mi transición cultural a este país, con el idioma, pero sí yo creo que lo hagamos en la próxima ocasión. Ujú. 100%, sí, eso es algo que podemos comentar, lo hablamos tranquilamente. Antes de que terminemos, Rich, una pregunta que hago a todos los guests que vienen al podcast. Si con toda la experiencia, ¿no? que has tenido como profesional, como exjugador de béisbol, las experiencias que has tenido en tu vida que te han hecho ser la persona que eres hoy, si pudieras volver atrás y hablar con tu yo del pasado, ¿cuáles serían dos consejos que te dirías a ti mismo? Yo creo que muchas decisiones que yo tomé, eh, o sea, recordarme de que, hey, tú no estás loco, tú vas en el camino correcto, eh, o sea, tú vas en la dirección correcta. Eso es algo que, porque ahora cuando tú me haces esa pregunta, reflexiono en el momento de que yo o sea, me preguntaba, y esto valdrá la pena. Por ejemplo, trabajar en las pequeñas ligas, que fue un momento, o sea, un momento difícil para mí, una vez ya retirado, y verme en esa situación, que fue un momento bueno, pero a la vez yo decía, wow, esto solamente es lo que voy a lograr. Entonces, recordarme de que, hey, tú vas en la dirección correcta, sigue confiando en el proceso, y sabiendo de que Dios está contigo, y yo diría, ¿qué te digo? Seguir,
sea, mi familia ha sido muy importante para mí. Mi papá Estenio, mi mamá Irda, mi hermano Benjamín, mi hermano Gilberto, todos ellos han sido fundamentales en mi desarrollo como persona. Y otros familiares que me ayudaron, pero diría yo seguir, ¿cómo te digo? Aprovechando esa temporada con ellos más eh, y seguir seguir siendo agradecido, porque yo creo que si no lo tuviese a ellos en mi vida, todos jugaron un rol fundamental en mi desarrollo como individuo, como líder, como en mi educación, el hecho de que mis padres dijeran, Richie, no, tú no vas a ir y que pase la pea, estudiar y que los domingos, usted va a ir para el Pestalozzi, para una escuela privada, o sea, o sea, en vez de enfocarme solamente en el deporte, te va a enfocar en tu educación, tener esa gente que estudia inglés, y mi familia era muy dura en eso, eh, que hay que ir para la iglesia, que hay que eh, ser parte de la comunidad. O sea, agradecerle de manera inmensa de cómo me han ayudado a ser la persona que soy y cómo me guiaron. No creo que todo el mundo ha tenido esa oportunidad. So, estoy agradecido porque ahora que miro para atrás, digo, wow, si no lo tuviera ellos, no sé dónde estaría yo hoy. So, eso diría a mi yo del pasado. 100%. Qué buenos consejos, Richie. Paciencia y gratitud. Me encanta. Absolutamente, sí. Genial, Richie. Pues me ha gustado mucho por haber podido tenido esta conversación contigo. Hemos tocado muchos temas de psicología deportiva, de psicología en general. Hemos hablado de lo importante que es el cómo te hablas en esos momentos difíciles, el aprovechar esos momentos de resiliencia. También hemos tocado el tema de las habilidades mentales, sobre todo en el rendimiento deportivo, como la visualización, el diálogo interno, cómo afrontar los fallos de mejor manera, tener mejor percepción a la hora de evaluar un juego, evaluar una temporada. Y tiene que haber parte 2 de esta Claro. conversación. Así que con muchas ganas de tenerte aquí de nuevo. Bueno, muchísimas gracias y yo espero que a cada persona que haya escuchado o visto este video que le haya sido útil y que las cosas que hablamos que las pongan en práctica y que nos gustaría escuchar sus resultados. So, estamos aquí para apoyarlo. Nos pueden seguir en Instagram como Richie Sede y en nuestro podcast con mi esposa Mariah Sede en inglés se llama Stories with the Sede. So, ahí nos pueden encontrar y estamos más que disponibles para apoyarlos. Genial, Richie. Estoy seguro de que sí, que muchos jugadores, entrenadores, padres van a poder adquirir mucha información que hemos hablado hoy en el podcast. Así que nada, nos vemos pronto. Excelente.